Le damos gloria, honra y honor al Señor que nos permita disfrutar, gozar de este día y sobre todo listos para recibir nuestro delicioso alimento que Él tiene preparado para ti y para mí. Y que nos permita continuar con este tema, esta serie que le estamos denominando Conoce a tu enemigo. Y también, obviamente, conocer mucho más a nuestro mejor amigo. Hoy vamos a ver cosas interesantes con respecto mucho a ese gran amigo, tremendo amigo, exquisito amigo que dio la vida por nosotros y hoy estamos disfrutando qué tremendos beneficios que hoy nos ofrece el Señor desde los lugares celestiales. Entonces vamos a leer el versículo tema, el versículo que estamos usando, Primera de Pedro capítulo 5, y dice la palabra, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y habíamos estado platicando que el tamaño y la dimensión que se mueve en lo espiritual, el diablo, en comparación a la magnitud de lo que es el poder de Dios, es un chihuahueño. Imaginémonos una vez más este chihuahueño buscando a quien devorar. Entonces, cómo te ladra, cómo está él agitado y él cree que te está amedrentando. Es de risa, es como para darle un pisotón y cállese, ¿no? Aquíétese. Pero sin embargo, estábamos viendo que este chihuahueño va a crecer o lo vamos a dejar crecer en la medida que nosotros lo permitamos, ¿eh? En la medida que nosotros lo permitamos. Entonces, cuando deja de ser este chihuahueño y ya no lo vamos a escuchar con ladridos, decíamos, sino ya con rugidos. Nosotros lo vamos a ver así, ni siquiera creció, pero lo vamos a hacer así, crecidito, ya como león rugiendo y buscando a quien devorar, ¿no? Y este deseo de este enemigo del querer devorar, hoy vamos a ver algo muy interesante, muy interesante, en la cual buscando él una parte legal, escucha eso, una parte legal para devorarnos. Algo que a él le permita tener una fehaciente prueba para que de esa manera, de forma legal, te repito, tenga él el motivo del por qué devorarnos a ti y a mí. Entonces, prepárate porque hoy vamos a escudriñar algo interesante con respecto a esto de lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, enemigo, Señor, en la cual te damos las gracias que nos estás llevando a esta enseñanza, porque sí necesitamos conocerlo. Sí necesitamos saber sus artimañas. Sí necesitamos saber, Señor, toda acechanza, todo lo que Él prepara, y como es espiritual, Padre, muchas veces ni tenemos la menor idea cómo está preparando, cómo está viniendo y cómo está atacando. Pero gracias a esta enseñanza de que lo que vayamos aprendiendo, de la misma manera aplicarlo para poder detener toda acechanza del maligno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Te decía, este asunto legal que busca este enemigo,
como león, buscando alrededor a quien devorar. Y vamos a ver en Colosenses capítulo 2, esta situación legal, verso 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Él es nuestro Señor Jesucristo, nuestro mejor amigo. Nos dio vida juntamente con nuestro Señor, perdonándonos todos los pecados. Verso 14, anulando, fíjate, en ese perdón de pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ay, qué bonito está esto. Señor, conjuntamente, en la cruz, se levanta esta acta que ha sido en nuestra contra, perdonando los pecados y anulando esta acta de los decretos que se había levantado en nuestra contra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y continúa en el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Estamos hablando de esos chihuahueños, estamos hablando que cómo crecen, pero el Señor buscando, pagando con un alto precio nuestro beneficio. No solamente anuló esa acta y decreto levantado en nuestra contra, sino que toma dominio, despoja a estos principados y potestades y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para que en su nombre, de la misma manera, este derecho que vamos a ver en esta mañana, que está ganado, esta legalidad que está de nuestra parte, que el Señor ya lo anuló, ya canceló estas actas y decretos levantados en nuestra contra. ¿Cómo es que se aprovecha este como león para devorar? Por medio de que está vigilando, amados, vigilando y vigilando tus actos y los míos. Volvemos a la parte que este asunto es espiritual. Vigilando de todos los pecados que tú y yo cometemos diariamente, de alguna manera, con pensamientos, con palabras, con actitudes, con hechos, y estamos inmersos a esta práctica, a esta situación en la cual se ha formado como estructura en nosotros, que se llama pecado. Y que aquí dice en Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces, si te das cuenta, esta situación de influencia del pecado, este chihuahueño crecido como león, porque así lo permitimos tú y yo por el pecado continuo, repito, de todos los días, por eso crece como león, por eso está tan grandote como león, se lo hemos permitido. Entonces, ¿qué sucede, no? Él toma esta situación que la paga del pecado es muerte. Entonces, habíamos visto en Juan 10:10 que el diablo, el ladrón, viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, por medio del pecado hay un derecho para muerte. Él lo toma así. ¿Cómo me voy a llevar a Ricardo, que peca todos los días? ¿Cómo es que voy a tomar ese derecho para llevarlo a muerte? Y no estamos hablando
Puede ser el caso de una muerte física, pero estamos hablando de una muerte espiritual. Espiritual. Estar en prisión, caer en prisión. Entonces, el Señor cancela, anula toda acta de los decretos. Ahora, analizando lo que es una acta. El diccionario dice que es un documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, que así conste en el acta. Repito, es un documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, que así conste en el acta. Entonces, de muchas cosas sucedidas, podemos ver estos documentos que dicen manuscritos, como por ejemplo, tu acta de nacimiento. Sucedió que tú naciste y en ese momento se levanta un documento, un manuscrito, dando fe de que naciste. Igual, en otros casos como el matrimonio, en otros casos como el recibirte de profesionista, de lo que has terminado tus estudios, y en fin, todo eso tiene que ser constando en esa acta, en ese documento que sí ha sucedido. Y estaba platicando con un amigo abogado, porque me perdonan los abogados y de alguna manera yo estoy aquí hablando medio raro sobre las actas, perdónenme por favor, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. No se enojen conmigo, mis queridos abogados. Entonces, finalmente, el acta que estamos relacionando de lo que el enemigo espiritualmente levanta en nuestra contra, dice que este tipo de actas, que puede ser traducido como un documento de cobro o registro de deuda. Y esta es la tarea del enemigo, levantar un acta para ver qué cobra de ti y de mí, qué deuda levantamos tú y yo para que él venga a devorar, tenga todo el derecho, tenga toda la legalidad de devorar. Pero finalmente, siempre en la medida que sea, no nos amedrentemos por eso. Sí pecamos, sí la regamos, pero no nos amedrentamos porque tenemos un gran amigo que sí nos perdona. Así que este chihuahueño, por más que le haga, por más que crezca, definitivamente todo lo que quiera cobrar o todo lo que lo tenga como deuda, tenemos un amigo que pagó y anuló esta acta y decreto que el enemigo lo ha levantado en nuestra contra. ¿Y qué dice aquí las Escrituras? Estábamos leyendo, todo acta y decreto levantado en nuestra contra, clavándola en la cruz, clavándola en la cruz. Entonces, hay actas, me decía este amigo abogado, que hay actas que son levantadas, regreso a la parte que espero decirlo bien, hay actas que son levantadas de lo que no hemos hecho. Está bien interesante este asunto. Actas que el enemigo va a levantar en ti y en mí de lo que no hemos hecho. Por ejemplo, ¿qué no hemos hecho? Que el diablo lo levanta como un acta. Ricardito no ora. Para ganar los beneficios y entender lo que es el poder de lo alto, el poder de las regiones celestiales, donde está nuestro Señor Jesucristo, habiendo formado la bendición para nuestro favor, entonces el diablo dice, vamos a levantar esta acta de que Ricardo no está orando. Y también estaría bueno que pongas tu nombre, no solamente a Ricardito, sino tu nombre. No entra, Ricardo no hace
la perseverancia de ir al conocimiento de la palabra, que esté en actas eso. Ricardo no se congrega y en Hebreos dice como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. Entonces te imaginas toda esta acta que el diablo levanta para mostrarle al Señor, ¿eh? Señor, ¿por qué? Como Job, como el caso de Job, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro, temeroso de Dios, se apartó de... pues Señor. Sí, claro que lo he visto, pero a ver, quítale lo que le has dado, la bendición que ha puesto en sus manos y verás si no reniega de ti en tu misma presencia. Entonces levanta un acta en la cual, Señor, ¿para qué le vas a dar esos beneficios a Ricardo? ¿Para qué él va a tener esos derechos de que definitivamente él no hace para que eso venga a su vida? No ora, no entra al conocimiento de la palabra, no se congrega y tantas cosas que hace posible de que eso esté registrado en la acta y que de alguna manera legalmente está estableciendo el mismo diablo que tú y yo no recibamos esa bendición que está a nuestro favor. ¿Habrá alguien que esté entendiendo este asunto? Espero que lo esté diciendo bien, espero. Entonces, el acta de decretar sentencia y esto haga posible que por los hechos, estábamos leyendo el significado de el acta habla de lo que ha sucedido, de lo que sucede. Este hecho es la evidencia de lo que se va a determinar para un decreto, para decretar de acuerdo a lo que hicimos y de acuerdo a lo que ahí está en actas, lo sucedido. De esa manera se va a establecer el decreto. ¿Y qué pasa? Que cuando se levante el acta y el siguiente paso es el decreto, ¿a dónde nos lleva? A prisión. A prisión, y como dice que la paga del pecado es muerte, entonces es una sentencia, es un decreto de muerte, ¿no? ¿Te imaginas, amado, de todo lo sucedido, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, tú y yo, hace posible que legalmente en el área espiritual se decrete una prisión, un ir a prisión para caer y estar cautivos en esclavitud, en cautividad. ¿Y cómo puede ser esta situación? Imagínate una enfermedad y una enfermedad terminal. El tenerla y en este momento simplemente como lo estoy dando como ejemplo, pero cancelo toda influencia de algún tipo de esta enfermedad sobre ti y sobre mí, sobre todo esas enfermedades de cáncer, esas enfermedades del corazón, esas enfermedades de la mente, ¿no? Que son, ahora sí, que son traídas y establecidas como un crimen de muerte. Y eso viene de lo espiritual. Eso no viene de Dios. Eso lo trae el diablo. Así que nos vamos dando cuenta en qué medida tú y yo estamos haciendo crecer o dejar crecer a un chihuahueño. ¿Qué cosas puede traer? ¿Qué cosas pueden llegar como cautividad de muerte, como crimen de muerte? Otro tipo de situaciones que se levantan en acta, el diablo lo levanta en acta, vicios, que también esos vicios traen esclavitud. Llevar cautivo a ese vicio en la cual está tan arraigado, está tan arraizado, que por más ganas que le eches, no puedes salir de él. Fíjate todo ese movimiento espiritual que se arraiga en lo humano, en la vida práctica. Situaciones, estos vicios
y sabemos de qué estamos hablando, de todo tipo de vicios, y nos vamos a imaginar, inmediatamente vamos a la imaginación que puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser el cigarro, etcétera, etcétera, pero hay otro tipo de vicios, vicios que nos llevan a prisión y se está levantando actas en ese momento de lo que tú y yo estamos haciendo. Por ejemplo, la lengua, ¿no? Por eso a mí me llama la atención cómo la palabra habla mucho de la lengua. Mucha enseñanza sobre la lengua, sobre el corazón. Y imagínate, ¿no? Yo empiezo a hablar mal de una persona y en ese momento el diablo se está gozando y está disfrutando que yo caiga en esa trampa, de estar inmerso, gozoso, disfrutando, haciéndolo de tal manera de que está influyendo sobre mí el devorar a alguien. La misma influencia del chihuahueño, del como león, de querer devorar, de la misma manera está influyendo en mi corazón y en mis labios, de querer devorar a alguien. En la ira, en los enojos, ¿no? ¿Cómo respondemos hablando tonterías, maldiciendo? Y en fin, pues, o sea, son situaciones prácticas de la vida humana que están arraizados, producto de que el diablo fue levantando un acta de lo sucedido, de lo que hacemos, para que después de eso que está relatado en ese documento, vengan los decretos. Vengan los decretos. ¿Y qué son decretos de lo que estamos hablando? Esclavitud, cautividad. Imagínate, ¿no? Qué tremendo. Casos, estamos hablando de enfermedades, casos de pobreza, casos de pleitos casados para siempre jamás entre la propia familia. Y en fin, pues todo esto es asunto de prisión porque se levantó un acta de lo que tú y yo hacemos todos los días para que se establezca un decreto. Hoy tú y yo estemos en prisión. Estemos en condena. Y mira lo que dice en Deuteronomio 28, y esto lo hemos predicado muchas veces, que en Deuteronomio 28 dice que si tú cumples con los preceptos y el Señor te da una lista, en el cumplimiento de esos preceptos hay bendición. Y todas estas bendiciones, al momento de practicarlo, que también de la misma manera se levanta en actas, estas bendiciones te alcanzarán. Gloria a Dios. Pero sin embargo, te da otra lista de que si no cumples con este tipo de preceptos, entonces eso crea maldición, eso crea muerte, muerte espiritual, y eso te alcanzará. Como siempre lo he explicado, imagínate una vez más en ira, enojados o con un corazón contrito y hablamos cosas de tonterías, hablamos tonterías y maldecimos. Y el resultado de maldecimos es maldecir. Entonces te imaginas hablar mal de una persona, responder en ira, etcétera, etcétera. Eso es maldecir. Pero cuidado porque dice que eso te alcanzará. ¿Y quién va a estar preocupado que eso te alcance? Pensemos, amados, pensemos, ¿quién es el que más va a estar atento a que eso te alcance, esas maldiciones te alcancen? Y el diablo en el aspecto legal, él levantando esa acta, está atento a que se cumpla, a que te llegue esa maldición. Y hoy por hoy, lo que estamos escuchando, y en algunas de las áreas de lo que estamos hablando, estamos en esa prisión, entonces atento a lo que estamos escuchando en esta mañana, porque una vez más, conociendo a nuestro mejor amigo, estamos viendo al enemigo, pero conociendo a nuestro mejor amigo, Él nos quiere llevar a libertad. Si estoy en prisión, Él me va a sacar a libertad. Gloria a Dios. Y pregunto una vez más, ¿cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados, empieza a moverse nuestro mejor amigo, a plantearnos consejos, a ponernos armas para que sepamos y tener el sumo cuidado para procurar de que todas nuestras acciones, de lo que pensemos, hablamos, sentimos o hagamos,
toda esta situación no le demos lugar al diablo para que en esas actas no vengan decretos tremendos para nuestras vidas. Y aquí hay una recomendación en Proverbios 28, dice versículos 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Una vez más, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? A prisión. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará solución por medio de la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Por ejemplo, el proceso, ¿no? El proceso de, primero, encubrir, luego, arrepentirme y confesar. Y confesar y apartarme. Yo he dado este ejemplo anteriormente, en estos procesos. Imagínate que yo esté manejando mi coche y se me cruza alguien, lo atropello y lo mato. Entonces eso está levantado en actas y tiene que decretarse de eso sucedido. Tiene que decretarse. Y entonces la persona pues que atropellé muere, pero una vez más lo cancelo en el nombre de Jesús. Que nunca me suceda ni tampoco te suceda a ti. Eso lo atamos en el nombre de Jesús. Pero cuando esto pasa, viendo lo sucedido, la familia se da cuenta de que fue un accidente. Y también fue una situación pues de equivocación de esta persona. Entonces pues la familia sabe que fue un accidente y la familia me perdona. La familia me perdona por esta situación, pero sin embargo el proceso sigue. Va a continuar hasta que se decrete si soy inocente o soy culpable. Pero tomando este ejemplo, en este proceso existe el perdón, el Señor, venimos a Él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente, si te das cuenta, no es un asunto de perdón. Señor, perdóname, lo confieso, la regué, pequé, eso lo tengo como hábito, lo tengo como vicio, Señor, por favor, límpiame. Todo eso, ¿no? Lo estás confesando. Pero la determinación del decreto está en que si lo abandono o no, si lo dejo o no. Espero estar diciéndolo bien, espero estar explicándolo bien, ¿no? Confieso, sí. Que la estoy regando, sí. Pido perdón, sí. Pero no me aparto y continúo en lo mismo, ¿no? Pero aquí dice que en este proceso, que los que confiesan sus pecados, primero el que lo encubre. El que lo encubre no prosperarán. Pero el que lo confiesa y se aparta, entonces ahí viene el decreto. Viene el decreto en la cual tú y yo lo vamos a querer alcanzar esa misericordia. Hoy como resolución, misericordia. ¿Qué significa? Solución. Solución, solución. Entonces, mis amados, estamos hablando que de esta situación legal que estamos definitivamente en condena, porque la paga del pecado es muerte. Entonces estamos en condena. Se ha levantado un acta en la cual va a haber un proceso y una determinación de acuerdo a lo sucedido. Y entonces el Señor, aquí vamos aterrizando el asunto de su amor, de su tremendo amor, como siempre lo he explicado. Yo mismo no logro entender. Estoy ya casi 40 años caminando como el Señor y no logra entender mi mente
ni mi corazón el tremendo amor de nuestro mejor amigo. ¡Qué amor! ¡Wow! Es impresionante, ¿no? ¿Y cuál fue la condición de la cruz? De todo lo que ya conocemos que Él pagó, algo muy determinante en Él, que toda acta y decreto que se ha levantado en tu contra, el diablo se encargó de eso, Él lo anuló con su muerte. Uy, gloria a Dios, gloria Señor, gloria, gloria, gloria a ti, Padre. Anulando y cancelando toda acta y decreto levantado en tu contra. Todo ese registro de deuda, todo eso de cautividad, todo eso de prisión, todo eso de esclavitud, el Señor, por su amor, no quiere de ninguna manera. Ahora Él paga, ahora Él interviene, ahora Él lo hace por ti y por mí para que lleguemos a esa libertad. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Por qué no le damos gracias con una pequeña oración? Amado Padre, en serio, Señor, en serio, es increíble la magnitud de tu amor. Qué tremendo amor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias por lo que pagaste. Gracias, Señor, que hoy podemos entender que vamos a encontrar esa libertad. Sin embargo, de lo que tú ya pagaste, hoy recién va a salir a luz en mi convencimiento, en mi interior, en mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Muchísimas gracias de lo que aconteció. Anulaste esa acta y decreto. Entonces, la forma que el Señor tenía como preparado, como un gran plan, porque ese es uno de los motivos poderosos de por qué el Señor vino aquí a la tierra. Regreso, que se remarque, para llevarnos a libertad a ti y a mí. Y el corazón del Señor, el amor de Dios, ¿qué dice en su palabra? Que Él no contenderá para siempre con el hombre. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Sé que se equivoca, dice el Señor. Sé que se equivocan, pero no pueden estar viviendo todo el tiempo en equivocación. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, tiene que haber un decreto de lo que en ese cambio suceda, un decreto para bienaventuranza. No contenderé para siempre mi espíritu con el hombre porque es carne, más bien lo libraré de toda maldad. Y una vez más, ¿cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Y Él lo empieza a predicar, Él lo empieza a declarar, porque aquí lo que vamos a leer está en Isaías 61, pero lo mismo está en Marcos 4, lo mismo. Dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, nuestro mejor amigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando nuestro Señor Jesucristo, porque me ungió el Señor, mi Padre, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, escucha eso, a publicar libertad a los cautivos. Uy, prepara tu libertad, amado. Prepara esa acta que el Señor nos va a entregar en esta mañana para libertad. A lo que de alguna manera en algunas áreas, como decíamos, estamos cautivos, estamos en prisión. Venga, Señor, esa acta de libertad. Y continúa diciendo, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Se abren las puertas. Se abren las puertas. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas fueron apresados? Estaban en su celda, en su celda, y momento en que deberían estar angustiados, deprimidos, afligidos, tristes. No,
ahí encerrados en una cárcel hasta lo más profundo, empezaron a alabar al Señor. Empezaron a alabar y a levantar cánticos al Señor, y dice que era un lugar que nadie los podía oír, nadie los podía oír. Pero sin embargo, cuando empezaron a alabar al Señor, a adorar al Señor, todo el mundo lo oía, toda la cárcel los oían, y empezó un terremoto. Empezó un terremoto y todas las puertas se abrieron, todas las puertas. Por eso está diciendo aquí el Señor que en esta acta de los decretos, el Señor va a traer apertura de cárcel a los presos. Y una vez más, hoy está de turno, ¿cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Ahí entra el Señor en esa jurisprudencia del que está en cautividad, de ese reo, de ese preso, para dar el Señor el pago de esa libertad. Gloria a Dios. Y ahí pues estamos viendo cómo pierde el diablo, y lo perdió totalmente, porque el Señor todos los decretos y las mismas actas los quitó de en medio. Y, fíjate, escucha eso, y lo tenemos que tomar bien en cuenta, y eso tiene que ser estructura en mi fe. El Señor cancela esa acta y decretos, y por lo que venció, toma dominio. Toma dominio y despoja a esos chihuahueños, o a esos que crecieron como león, a esos principados, a esas autoridades, a esas potestades, despojándolos de en medio, que tomaron autoridad sobre la raza humana. El dominio, ya no los pueden tocar a mis ungidos. Gloria a Dios. Y dice aquí, estábamos leyendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora imagínate, ¿no? Una vez más, el Señor no solamente cancelando el acta y el decreto, sino que toma dominio y despoja a los principados y a las potestades y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahorita el Señor los va a exhibir. Escuchen eso. Les voy a levantar, en este momento voy a exhibir a estos principados y potestades, a estos que los tienen en prisión, a estos que los trajeron en cautiverio, a aquellos que los tienen en la cárcel, los voy a exhibir. Y levanta, miren a su león. Ahí está, ustedes lo dejaron crecer. Miren lo que está haciendo ahora. Ahí está como león, aquí está. ¿Y qué vamos a ver? Un chihuahueño. Es más, fíjate, está mi puño cerrado y ni siquiera lo vemos. Ni siquiera lo podemos observar porque es un pedacito, hombre. Esto los atormenta. Esto los ha llevado a esa situación, a esos decretos. Gloria a Dios. Anulado todo acto y decreto de la esclavitud. Y el consejo es, por lo que estamos aprendiendo en estas conferencias, definitivamente debe estar arraigado en mi corazón ya empezar a ver al chihuahueño como tal, usando estas armas, usando estas promesas, usando estos decretos que el Señor pagó. Y qué tremendo, con su muerte, por amor a ti y a mí. Tremendo beneficio. Por eso el Señor dice, lleven esta promesa, lleven esta situación de solución, lleven toda esta verdad, porque es una gran verdad hasta el último rincón. Hasta el último rincón. ¿Cómo se me ha pasado el tiempo? Y voy a la recta final de esta conferencia. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces, el Señor empieza a escuchar esto. El Pablo, en Efesios 6, ahí nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, eso ya está explicado en una de las conferencias, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de este siglo. De la región celeste. De la región celeste. ¿Qué es la región celeste? También lo hemos explicado en alguna oportunidad. El Señor le llama al diablo el príncipe de este mundo. Y este ejército que estamos mencionando, principados, potestades, huestes, gobernadores, espíritus de maldad, se mueven en la región celeste. En el mundo donde hay un rey, donde hay un príncipe que es Satanás, que es el diablo. Entonces esta región tiene un límite. Esta región celeste tiene un límite. Imagínate que está esta línea fronteriza entre la parte del territorio de las regiones celestiales donde habita Cristo, y en la región celeste es esta línea fronteriza para abajo, que es el mundo, donde se mueven estos espíritus. Y entonces pasa lo que el Señor hace, paga el precio con la muerte, la sangre, las llagas, tremendo pago. Y aquí dice, en Efesios 4, versos 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Una vez más, subiendo a lo alto. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y continúa diciendo, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amados, el Señor se humilló hasta lo sumo, eso está en Colosenses 2, tomó posesión de hombre y vino hasta lo más, descendió hasta lo más profundo de las tierras bajas. Y esto pasó después de su muerte, en esos 3 días antes de que resucitara. Esto fue lo que él bajó hasta lo más profundo de las bajas, profundidades más bajas de la tierra. Y de ahí tengo que sacar, tienen que entender, para ganar este beneficio de lo que yo ya lo logré, entonces de lo más bajo, dice que Él sube a lo alto, llevando cautiva la cautividad. A lo alto. Subió a lo alto. Y mira lo que dice aquí mismo en Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha bien esto. Bendito, y le decimos al Señor, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero en los lugares celestiales en Cristo. Entonces el Señor dice que subió a lo alto. ¿A dónde? A estos lugares celestiales. No está hablando de la región celeste, está hablando de región, de lugares celestiales. Entonces estábamos hablando de la frontera de la región celeste para abajo, el mundo donde está este tormento. Pero de la línea para arriba están los lugares celestiales, donde el diablo ya no va a poder tomar ni siquiera acta ni decreto en tu contra. No pueden pasar esa línea, ni siquiera una uñita del dedo gordo, pasar esa línea y ponerla. No pueden. Imposible, no pueden. Por eso que todo lo mueven aquí abajo, todo lo realizan, todo lo levantan las actas, escriben lo que sucede y todo el rollo y decretan aquí abajo, pero arriba ya no pueden. Entonces, todo eso que el diablo se siente en la legalidad, en ese derecho de decretar sobre ti para maldición, allá automáticamente pasando esa línea, se acaban esas actas y decretos y entramos a libertad como bendición. Por eso dice que
Nuestro Padre nos ha bendecido con toda bendición, pero en los lugares celestiales. Entonces, cuando dice llevó cautiva la cautividad, Ricardo, ¿estás en cautividad en esta área de tu vida? Entonces, ven conmigo a lo alto. Te voy a libertar, te voy a liberar. Ven conmigo, pasa conmigo la frontera. Pero de una vez, apenas pases, se acabó tu tormento. Se cancela. Ahí es donde se anula toda acta y decreto levantado en tu contra. ¿Y cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo se usa esta situación? Vamos a seguir aquí en la tierra. Como humanos, como cuerpo, vamos a seguir aquí, donde se mueve toda esta situación. Pero ¿cómo es esto de subir a eso alto con el Señor en esos lugares celestiales? Es en la cual yo me voy a conectar diariamente. Estoy enchufado con mi Señor, caminando con Él. Además, la promesa que Él nos hace a nosotros, que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, en esa conexión, y yo teniendo el convencimiento en mi corazón, en mi interior, de que la bendición, la real bendición, la bendición tal cual como es, está allá en lo alto, en los lugares celestiales. Y al creerlo, al decretarlo, al manifestarlo, entonces, ¿qué hago? Que esa bendición que está en los lugares celestiales se va a hacer tangible aquí en la tierra, se va a hacer tangible aquí en mi vida, y esas actas y decretos se terminan, gloria a Dios, y ahí está el milagro de libertad, gloria a Dios, al hacerse tangible esa bendición aquí en la tierra, gloria a Dios, se terminó toda acta y decreto levantado en nuestra contra. Esa es la revelación de la manera como se mueve de lo que está diciendo aquí la palabra, que el Señor anuló y canceló toda acta y decreto, clavándola en la cruz. Y tomando dominio sobre estos principados y estas potestades. Entonces quiere decir que aquí en la tierra, cuando se hace tangible mi bendición que está en los lugares celestiales, se hace tangible aquí conmigo, ya el chihuahueño, el león, el ladrón, la serpiente, todo, como le llaman al diablo, queda totalmente atado. Ya no puede, porque esa acta y decreto se ha cancelado. ¿Cuántos podemos declarar eso en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. Y lo clavó el Señor en la cruz, y ahí queda. Esa acta de decreto ahí queda crucificada en la cruz. Ya no baja más. Gloria a Dios. Entonces ahorita el Señor te habla a ti y a mí de una manera amorosa, muy amorosa. Hijo, ¿has escuchado esta plática? Y te voy a hacer una pregunta, ¿no? Mi Señor Jesucristo hablándome a mí. Te hago una pregunta, hijo. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás inmerso en ese tipo de situaciones que te llevan a condenación, te llevan a prisión, te llevan a maldición? ¿Por qué esta situación de la vida diaria, de estar manifestando pecado, que es muerte, y haces que el chihuahueño crezca, tome las actas de lo sucedido para que hayan decretos y caminar en prisión, aún diciendo que estás conmigo, aún diciendo que me amas, aún diciendo que eres cristiano? Entonces, tienes que tomar una decisión. Y esa decisión, cuando se hace tangible aquí en la tierra, se hace tangible en mí, entonces en el momento que voy a pecar, en el momento que se manifiesta esa raíz de pecado en mí, tomo la decisión de no hacerlo. Estábamos hablando de hablar mal de alguien. Ha sido tan delicioso eso, tan sabroso, cuando se nos va la lengua. Y sin embargo, hoy por hoy, aprendiendo esto, mañana no, desde ahora, en el momento que me venga el deseo de hablar mal de alguien, es el momento de tomar una decisión. No lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no. Y esa es la manera que se va a reflejar que se está haciendo tangible esa bendición de los lugares celestiales aquí en la tierra, aquí en mi vida, aquí en mi interior, en mi mente y en mi corazón. Esa es la evidencia que se está haciendo tangible. Si no ha pasado eso, entonces sigo en prisión. Si no pasa eso, sigo en prisión. Sigo en el diablo tomando nota todos los días, levantando su acta para que hayan más decretos y más decretos y más decretos. ¿Para qué? Para llevarnos a la muerte, robar, matar y destruir.
Conocemos al enemigo, nos ha tenido así cautivos toda la vida, pero hoy decretamos, hoy salimos, hoy creemos que el Señor nos lleva a libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Habrá alguien que ha recibido este mensaje, gloria a Dios, porque propongo en mi corazón, como decía Daniel, Señor, propongo en mi corazón no contaminarme. No contaminarme. Porque imagínate los ofrecimientos, ¿no? No, sí, Señor, ya, a partir de ahora nunca más lo vuelvo a hacer, nunca más vuelvo a hablar, nunca más esto y nunca más. ¿No? ¿Qué dice el Señor en Eclesiastés 5? Mejor no lo prometas. Mejor no lo prometas. Porque más vale mejor no haberlo prometido que haberlo prometido y no cumplido. Porque el Señor no trata con necios. Está fuerte ese versículo en Eclesiastés capítulo 5. Entonces, el punto interesante es que terminamos como Daniel diciéndole al Señor con toda veracidad y con todo mi corazón, Señor, lo propongo en mi corazón, no contaminarme. Ayúdame, Señor, en eso. Ayúdame, Señor, para que yo entienda perfectamente en todo el sentido, tanto mental, corporal, del alma y mucho, mucho más del espíritu, Señor. Te lo pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, para que se haga muy tangible esa bendición en mí y todo esto se termine, todo esto se acabe de las cosas de cautiverio, de prisión y de maldición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados, para algunos seguramente ha sido una tremenda palabra, para otros va a entrar por un oído y va a salir por el otro. En mi caso, simplemente como una manera práctica y sincera delante de Dios, yo, Ricardo Sumarán, le digo al Señor, propongo, Señor, en mi corazón, lo propongo, no contaminarme. Muchas gracias, Señor. ¿Por qué no hacemos una oración así rapidita? Elevándolo al Señor. Padre, en este momento, como Daniel, por todo lo que he escuchado, todo lo que está arraigado en mí, toda esa parte carnal, toda esa parte de pecado, toda esa parte, Señor, de que le ha permitido al diablo levantar actas y decretos. Padre, en este momento, gracias porque lo clavaste en la cruz, cancelaste y lo anulaste, te le damos las gracias, Padre, pero finalmente, Señor, así de a de veritas, con todo mi corazón, lo propongo en mi corazón no contaminarme, en el nombre de Jesús, Amén, amén y amén. Gloria a Dios por este tema, por esta serie. Continuamos, estamos en la 5ª, la próxima va a ser la 6ª y seguimos. No sé hasta cuándo vamos a llegar, hasta qué número, pero vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué te parece? Que Dios me los bendiga, tengan una linda tarde, coman rico, linda semana bendecida y nos vemos el viernes 8 de la noche. A orar, vamos a orar, yo sé lo que te digo, vamos a orar. Y el próximo domingo, 10:30 de la mañana. Dios me los bendiga.